Imagina por un momento que viajamos al pasado, muy atrás en el tiempo. Es el año 1099. Europa está marcada por la fe, la guerra y la esperanza. Miles de hombres han dejado sus tierras, sus familias y sus hogares para caminar hacia un destino lejano, la ciudad de Jerusalén. Muchos la llaman la ciudad sagrada. Para ellos, llegar hasta allí es cumplir con una promesa divina. Pero lo que vamos a recorrer ahora no es solo la guerra, sino también la vida, el cansancio y la calma que existe incluso en medio del caos. Cierra los ojos e imagina el rumor de pasos sobre la tierra seca, el crujir de armaduras y el murmullo constante de oraciones, acompañando un viaje que parecía no tener fin. Los caminos polvorientos de Europa y Asia se llenaron de viajeros. Algunos eran caballeros, cubiertos con armaduras brillantes, reflejando la luz del sol como espejos en movimiento. Otros eran campesinos humildes, apenas vestidos con túnicas desgastadas, que llevaban poco más que un bastón y un antillo en la espalda. Caminaban lado a lado, sin importar la diferencia de rango o riqueza, empujados por la misma fe. Las jornadas eran largas, interminables. El sol caía sin piedad sobre ellos y el aire caliente parecía ondular delante de sus ojos. El polvo se pegaba a la piel, el sudor se mezclaba con lágrimas y aún así seguían avanzando. En las noches frías se reunían alrededor de pequeñas hogueras. Allí compartían pan duro, hablaban en voz baja para no despertar a los enfermos y miraban al cielo estrellado, preguntándose si realmente lograrían llegar a su destino. Algunos soñaban con gloria, otros simplemente con regresar vivos a casa, pero lo que los unía era esa esperanza, esa sensación de que estaban formando parte de algo mucho más grande, algo que trascendía sus propias vidas. Tras semanas, meses de marcha, el horizonte finalmente les mostró una silueta, una ciudad amurallada, imponente bajo la luz del desierto. Era Jerusalén. Al verla, muchos cayeron de rodillas, algunos lloraron, otros rezaron en silencio. Había quienes no podían creer que después de tanto sufrimiento, finalmente tenían frente a ellos el lugar del que tanto habían oído hablar en las iglesias de su infancia. La visión de Jerusalén no era solo un paisaje, era un símbolo, era la meta de un viaje que parecía imposible. El aire olía a polvo y tierra caliente, pero también a promesa cumplida. Cada piedra de sus murallas parecía cargada de historia, como si la ciudad misma estuviera viva, esperando a quienes habían llegado allí para probar su destino. Los cruzados rodearon la ciudad. La muralla era alta y los defensores estaban preparados. Durante semanas el campamento se llenó de sonidos de trabajo, martillazos sobre la madera, crujido de cuerdas tensadas y el murmullo constante de plegarias. Construyeron torres de asedio, levantaron rampas improvisadas y se prepararon todo para entrar. El tiempo parecía alargarse, los días pasaban lentamente, marcados por el calor del sol y la escasez del agua. Muchos caían enfermos, otros se debilitaban de hambre, pero ninguno abandonaba.
Las noches eran inquietantes. Desde lo alto de la muralla, los defensores lanzaban flechas encendidas. Desde abajo, los cruzados respondían con piedras y fuego. El aire se llenaba de humo, y aún así, cuando la lluvia iluminaba el campamento, un silencio extraño cubría la tierra. Un silencio pesado, como si incluso la guerra se detuviera para descansar. Ese silencio era quizás más aterrador que el estruendo de la batalla, porque en él cada hombre escuchaba sus propios pensamientos y se preguntaba si varía salir el sol del día siguiente. Una mañana los gritos rompieron la calma. Las trompetas resonaron en el campamento y las filas comenzaron a moverse. Una torre de asedio, alta como la muralla misma, comenzó a avanzar lentamente. El suelo temblaba con cada movimiento. El rechinar de la madera, los hombres empujando con todas sus fuerzas y el rugido de los defensores que intentaban detenerla llenaban el aire. Finalmente, la torre se apoyó contra los muros, las pasarelas de madera cayeron y los primeros cruzados entraron a la ciudad. El combate fue inevitable. Flechas, lanzas, espadas, el sonido de hierro contra hierro. Pero tú lo imaginas desde lejos, como si observaras sombras moviéndose en un horizonte borroso. No hay ruido ensordecedor aquí, solo un eco lejano, como si la historia se contara sola en el susurro del viento. Tras horas de lucha, Jerusalén cayó en manos de los cruzados. El polvo cubría las calles, el cansancio pesaba más que las espadas. Algunos hombres agotados dejaron caer en el suelo de piedra. Otros caminaban lentamente, mirando a su alrededor en silencio. La ciudad que tantas veces fue soñada estaba finalmente bajo sus pies, pero la gloria no se sentía como la habían imaginado. Muchos estaban demasiado cansados para celebrarla. Las iglesias resonaban con cánticos, pero afuera el silencio era más fuerte que cualquier oración. Esa noche, el cielo sobre Jerusalén brillaba con estrellas y los hombres extendidos en las murallas o en las plazas apenas podían mantenerse despiertos. Habían llegado al final de un camino interminable, pero en su interior sabían que el viaje había cambiado algo en ellos, que nunca volvería a ser los mismos. El sitio de Jerusalén fue un hecho de guerra, pero también una historia de fe, de cansancio y de humanidad. En medio de espadas y murallas, lo que más se recuerda no es solo la victoria, sino la resistencia, la marcha interminable y la esperanza que sostuvo a miles de personas. Quizás, si cierras los ojos ahora, puedas escuchar el eco de aquellas pisadas antiguas, perdiéndose en los caminos de piedra, mientras la ciudad duerme bajo un cielo estrellado. Hay más relatos similares, esperando que los escuches por si algún día querés dormir con ellos nuevamente.